Luego tenemos el análisis de datos, que vamos a tener a bien el poder ver una presentación sobre el análisis de datos. Y adicional a ello es que no sé si hay algún integrante del grupo. Esperen un momento, voy a ver si tengo acá los nombres a la mano. Y aquí está. Sí, del grupo 2. ¿Hay algún integrante del grupo 2? Todos, pero no están todos, ¿verdad? Hay algunos, pero no todos. ¿O sí? Ya. No, no están todos. Pero bueno, sí, ayer, disculpen que se me pasó por alto. Entonces no pude poder agregarme a la sesión. Y ya les hice algunas observaciones en lo que ustedes subieron en el Drive, para que ustedes lo puedan revisar. Pero sí sería bueno que podamos platicar. Si pueden el día de hoy, después de que aproximadamente termino con el otro salón entre 8 o 9 de la noche. Entonces, si ustedes pueden, sería excelente para que ustedes puedan definir, ya que vienen preguntas de su trabajo en la evaluación y pues no sé qué van a responder también. Entonces, les comentas a tus compañeros y me avisan. Gracias. Listo. Bueno, eso es lo que corresponde a la agenda del día de hoy. Y vamos a... Les voy a mostrar pantalla. Ok. Tenemos entonces acá las directrices del plan de investigación y que corresponde al curso de metodología de la investigación. Y vamos a tratar la forma de ver esta parte, ¿sí? Bueno, esta es una pequeña introducción, la cual les va a ir guiando qué es lo que contiene esta parte, y también trae un link para que ustedes puedan agregarse o obtener lo que corresponde a las normas APA séptima edición. Entonces vamos a tratar la forma de ver algunos aspectos. Bueno, tienen ustedes un concepto básico de qué es investigación, y lo que nos interesa en sí como estructura, pues esto es para que ustedes lo lean, y si es conveniente que ustedes tengan presente la parte de la introducción y esto. Y tenemos que, en síntesis, pues la investigación debe de contener una planificación, una ejecución y desarrollo, una divulgación. Dentro de la planificación, recordemos que hemos tratado la forma de concretar una idea, y esa idea, pues llevarla en los distintos procesos que se tiene, y para poder desarrollar el tema que vamos a investigar, y para al final pues dar la divulgación. Y esto está acá, o sea, cómo está estructurado esa parte para que ustedes lo puedan observar. ¿Cuál es la estructura básica? El título de la investigación. Siempre recordar que debemos de hacer una carátula. Luego de la carátula tenemos que agregar pues la participación de cada uno de los integrantes. Si tienen fases, algunos grupos en otros años han entregado por fases cada una de la participación de los integrantes, y colocar pues el rol que tiene cada uno de ustedes.
El índice, en el índice, aquí hay algo muy importante que se los voy a ir explicando más abajo, pero voy a dar a grandes rasgos esto. ¿Por qué? Porque luego viene como una pequeña descripción de qué es lo que tenemos que integrar en cada uno de ellos. Entonces, el plan de investigación va a contener o sea, estos capítulos, y en el primer capítulo el problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, la justificación de la investigación y limitaciones. El capítulo 2, marco teórico, antecedentes de la investigación, bases teóricas, definición de términos, sistema de hipótesis, de ser necesario, ¿ya? Y el sistema de variables o las variables que tenemos que vamos a investigar. Marco metodológico, ¿sí? Nivel de investigación, la población y muestra. Esta sección omite en los proyectos de investigación de corte bibliográfico y estudios de caso. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas, procesamiento y análisis de datos. Capítulo 4, aspectos administrativos, recursos humanos, materiales financieros, cronograma de actividades, diagrama de Gantt. Aquí en el diagrama de Gantt hay una infinidad de aplicaciones en la web y ustedes utilicen su creatividad para poder seleccionar uno de esos y poder entregar su diagrama de Gantt, o sea, lo mejor posible, no solamente una hoja de Excel. La bibliografía y en anexos debe incluir bitácoras de campo, estado del arte, matrices, entre otros. Ok. Entonces, dentro de los aspectos generales, vamos a tener, pues, la portada debe contener los siguientes datos. Nombre de la institución, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la facultad y la escuela. El título debe ser corto, claro y preciso, con base a lo que ustedes han identificado el nombre del tema. Si excede 2 líneas, puede recurrirse al uso de un subtítulo. Pero esto es cuando el título es demasiado grande. ¿Ya? O sea, aquí no hay problema. Ustedes pueden utilizar hasta 3 líneas. No hay problema. El autor o los autores son ustedes, que ustedes tienen que listar ahí, y el tutor, pues es, o tutores acá, sería mi persona y el nombre del licenciado Gerardo, lugar y fecha. Luego, pues viene el índice, y dentro del índice, aquí hay algo muy importante, hay que seccionar el contenido, y si colocamos tablas, hay que colocar un índice de tablas, un índice de cuadros, un índice de imágenes y o cualquier otro índice. ¿Ya? De diagramas podría ser también. Entonces hay que separarlo. Voy a ver si encuentro algo ahorita acá. Vamos a ver. Para que ustedes lo puedan visualizar, o sea, que se lo mentalicen al respecto. Vamos a ver si existe algún. Perdón. Ups. Ah, hasta aquí. Entonces. Vamos a ver si encontramos algo. Yo creo que sí. Acá está. Entonces, se los voy a mostrar para que ustedes puedan darse una idea de qué o cómo es que se les está solicitando. Ah, ¿qué pasó? Está acá. Listo. Por ejemplo, si ustedes visualizan, esta es una tesis que está subida en la
en la universidad y pues tiene el capítulo 1, 2, pero esta ya es una tesis, ¿ya? Pero luego viene y después de todo el contenido, índice de cuadros. Entonces, ahí van a tabular todos los cuadros que van a integrar dentro de su plan de investigación, si es que los hubiera, aunque sí debería. Luego tienen índice de gráficas y tienen que indicar su índice de gráficas. Si van a agregar gráficas, entonces tienen que agregar índice de tablas, ¿ya? Y así sucesivamente. Si hay gráficas, si hay imágenes, etcétera, ustedes lo tienen que hacer de esa separada, no junto con el índice general. Sí, Aul. Buenas tardes, licenciado. Mi consulta es cuando nosotros hacemos el índice de gráficas o de cuadros, ¿para un indicador se hacen las dos, gráficas y cuadro, o solo una de ellas? Ya, o sea, ustedes en el cuerpo del plan de investigación, ustedes pueden agregar cualquiera de los dos. Pero sí es importante que en anexos ustedes agreguen el otro componente. Digamos, si ustedes hicieron una gráfica y lo extrajeron de un cuadro, ese cuadro debería ir en anexos y la gráfica en el cuerpo, por ejemplo. Ahora, si solamente hicieron un cuadro, entonces va a ir ahí en su cuerpo del plan de investigación y ya no es necesario colocar una gráfica en anexos. Ustedes van a decidir qué es lo que van a agregar en el cuerpo y qué es lo que va a ir en anexo. Pero sí es importante identificar de dónde ustedes sacaron esa gráfica o esos datos. Licenciado, disculpe, y solo me surgió otra duda entonces, pero cuando usted dice cuadro se refiere al, o gráfica, se refiere cuando nosotros redactamos el contenido, ¿verdad? En sí el trabajo, que nosotros hayamos consultado algún dato de algún cuadro. ¿Es así? Sí, o sea, ¿cuál es tu tema? No, yo le preguntaba de la encuesta. Como de la encuesta se hace un índice, se hacen gráficas por indicador. En sí, no estamos Exacto. hablando del plan de investigación. Es diferente. Perdón, licenciado, no le escuché mucho. ¿Podría volver a repetirlo? Es que tú me estás mencionando, ¿me escuchas? Ahorita sí. Va. Tú me mencionabas que de la encuesta ustedes van a sacar cuadros. Sí, o gráficas. Va, pero ese ya es en el trabajo ya final. En el plan de investigación no vas a hacer encuestas. Exacto. Entonces ahí solo irían las gráficas del que se consultaron. Exacto. Pero tenemos que replicarlas. No van a cometer el error de agregar una imagen o recortarla de la web o de algún documento. Muy bien, licenciado. Ya lo comprendí. Entonces la otra duda mejor se la Ya en el trabajo ustedes van a tener una base de datos. Esa base de datos ustedes no me van a compartir un archivo, sino me van a compartir el link donde van a tener esa base de datos, que por eso se les creó el Drive. Ahí tienen que subir ustedes sus bases de datos. ¿Para qué? Para comprobar los resultados que ustedes tienen y de mi parte hacer triangulaciones de información para ver si es coherente la información. Muy bien, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Bueno, ahí sí, ustedes deciden qué van a colocar en el cuerpo del trabajo, ya en el trabajo final ustedes van a decir, bueno, aquí va a ir una gráfica, pero el cuadro lo colocamos allá de forma resumida, que vamos a hacer un ejercicio el día de hoy para que ustedes puedan ver
realmente esa parte. ¿Parece? Ok, entonces continuamos con el documento que les comparto. Ok, entonces el índice de contenido, o sea, como les decía, si ustedes consultaron alguna gráfica, algún cuadro, alguna... Bueno, en las imágenes ahí no podemos hacer mucho, pero, por ejemplo, si hay compañeros que quieren ver el tema del aula, entonces les sugeriría pues que fueran fotografías propias, ¿sí? Pero también, o sea, al grupo 2, o sea, les recomendaría que no utilicen los ríos o las cuencas que tiene la ciudad metropolitana. Busquen una cuenca o un río que, o sea, esté afectando a cierta población y que sea más pequeño para que su tema se reduzca o se especifique más. Ahí se los hago saber en el documento que me compartieron. Ok, la introducción se recomienda contemplar los siguientes aspectos. Una breve reseña del tema, donde se ubica el problema por investigar. Importancia de la temática, su vigencia y actualidad. Recordemos que tenemos cierto periodo en años y tenemos el primer semestre 2023. El propósito o finalidad de la investigación es muy importante, eso ustedes ya lo deberían de tener. Y el cuerpo de la investigación, es decir, todo el cuerpo que va a llevar el plan de investigación. ¿Qué es lo que va a llevar? Planteamiento del problema. ¿Y en qué consiste ese planteamiento del problema? En describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Acá les da algunos ejemplos, pero lo importante es que es el planteamiento de este problema, cuáles son los elementos del problema, datos, situación y conceptos relacionados con el mismo, cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema, cuál es la situación actual, cuál es la relevancia del problema, conscientes de las dificultades que presenta la identificación de un problema de investigación. Entonces, esto es fundamental que lo contenga la investigación, mejor dicho, el plan de investigación. Luego, este es el planteamiento del problema. Luego viene la formulación del problema. Y acá les indica que la formulación del problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos y claros y precisos. Luego, tenemos que identificar los objetivos. Los objetivos deben ser claros, ¿ya? Y los cuales me van a medir a través de los objetivos específicos, ¿ya? Dar solución al problema que hemos encontrado. Luego viene la justificación de la investigación. Y dentro de la justificación de la investigación tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿Y a quiénes pudiera beneficiar? Eso es importante. O sea, esta guía a ustedes se les proporciona para que traten la forma de seguir. Si ustedes no lo entregan o que no siguen alguna directriz que contenga algo de lo que se les está pidiendo, pues entonces van a ir teniendo penalizaciones. Entonces, tratar la forma de seguir esta guía. Sí, Erika. Una consulta, licenciado. La parte de la especificación y delimitación del problema va donde usted menciona la formulación, o en este modelo del plan de investigación no debemos de colocarlo así como tal, especificación y delimitación. Ya. Entonces ustedes en esa parte de que lo que me están mencionando, tú lo puedes hacer en el planteamiento del problema. Ok, gracias. ¿Ya?
Si alguien más levantó la mano. ¿No? Ok. Limitaciones, ¿qué obstáculos ya son los que se tienen o eventualmente pudieran presentar durante el desarrollo de la investigación? Eso es fundamental, hacerlo saber. La falta de cooperación de los encuestados, acá, por ejemplo, les decía, en algún caso, algún grupo tenía que hacer una encuesta con menores de edad. Entonces, eso dificulta realmente una encuesta. O si lo van a hacer en una comunidad, pues hay que advertir sobre todos los permisos que hay que tener para poder entrar a esa comunidad. Algunos casos también se pagan intérpretes porque esa comunidad no habla español, solo un idioma indígena. Entonces, eso es importante hacerlo saber cuáles serían las limitaciones. Luego, el marco teórico. Y acá en el marco teórico ustedes se deben de guiar por el estado del arte, siempre y cuando las fuentes identificadas dentro del estado del arte hayan sido seleccionadas de forma adecuada y que les aporte realmente a su investigación. Si no, acá ustedes se van a perder y no van a aterrizar. Entonces, el marco teórico de la investigación, un marco referencial, puede ser definido como el contenido de una serie de elementos conceptuales. No está diciendo que ustedes tienen que agregar toda una tesis ahí, o todo un libro, o toda una revista, que sirven de base a la indagación por realizar. Dicho marco generalmente se estructura en 3 secciones: antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos base. ¿Ya? Eso es importante. Hipótesis. Bueno, es una proposición tentativa para poder resolver el problema que estamos investigando. Ojo, acá en variables. Estas variables tuvimos que haberlas identificado de forma adecuada. Si no, también, cuando ustedes ya estén en su investigación, se van a dar cuenta, esta no era necesaria o esta no me está ayudando en nada para poder resolver, o me faltaron variables. Y entonces, acá les indico que es una serie de características por estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. ¿Ya? Ok. Marco metodológico. El tipo de técnicas que ustedes van a utilizar, y acá pues debemos de identificar si va a ser cuantitativa, cualitativa. Y el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. Luego, el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad en la que se abordará un objeto o fenómeno, objeto de estudio. Aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el nivel adoptado. ¿Ya? ¿Por qué estamos utilizando cada uno de esos niveles? Y acá hay una explicación de cada uno de esos niveles que les va a hacer funcionar. El diseño. ¿Ya? La estrategia de adoptar el investigador o los investigadores, es decir, ustedes, para responder al problema planteado. Investigación documental, de campo y experimental podrían ser, y aquí hay entonces hay una descripción al respecto. Luego tenemos la población y muestra, si es el universo o es, por ejemplo, hay un grupo que sí tiene que utilizar a toda una población y existen muestras que se pueden, ¿por qué? Porque por los recursos, etc. Entonces es importante identificar de forma adecuada esa población, objeto de estudio que vamos a investigar. Ok.
Tipos de muestreo. ¿Qué tipos de muestreo? Aquí les indico algunos y ahí hay una pequeña descripción. ¿Ya? Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Son las distintas formas y maneras, o sea, pueden ser un cuestionario, una encuesta, videos, pueden ser una entrevista, audios, etc. ¿Ya? Y acá hay una breve descripción. Técnica de procesamiento y análisis de datos. La presentación del día de hoy, o sea, después de haber visto este documento, pues hay una presentación donde vamos a hacer un ejercicio y se les explica cuál es la importancia de ese análisis de datos. ¿Por qué? Porque tenemos una base de datos y en pequeños cuadros o gráficas nosotros podemos agregar esa información. Los aspectos administrativos, pues acá va a ser un breve capítulo donde tenemos que identificar los recursos, el tiempo necesario de la ejecución de la investigación, recursos necesarios, materiales, recurso humano. Aquí en recurso humano, por favor, identificar cada uno de ustedes y qué rol tiene. Recursos financieros, cuánto van a aportar ustedes a su investigación. El cronograma de actividades, este es fundamental. Como les decía, aquí se les hace la sugerencia de ser creativos y utilizar plantillas encontradas en la red. Ya existen plantillas ya predeterminadas, ya solo para ir agregando las actividades y que ustedes lo vayan adecuando a lo que corresponde. La bibliografía, no solamente para el trabajo, sino que también para la bibliografía utilizar normas. Acá les aparece un link donde los va a direccionar a las normas. El documento está intentando conectar con permitir. Entonces, les voy a dejar de presentar y lo que va a hacer el documento es que los va a direccionar a ¿qué se hizo? Ya me lo había habilitado. Lo perdí. Ya lo encontré. Listo. Y aquí están las normas APO. Un documento como este es el que los va a direccionar. Entonces se basan en este documento para algo importante. En el documento que ustedes están visualizando no está justificado. Si ustedes ven ya estas normas APA ya no justifican, sino que justifican al lado izquierdo, ya no justifican los dos lados para que se vean cómo están viendo el documento. Entonces, bueno, eso es lo que les va a mostrar ese link que les incluye ahí para que lo direccione a las normas APA y ustedes las tengan. Continuamos. Acá por si no les abriera, entonces presionar control más clic y les abre el documento por cualquier cuestión. Y anexos, bueno, aquí en anexos lo importante es que ustedes puedan incluir toda la documentación que hemos realizado, como por ejemplo, agregar metáforas, estados del arte, el árbol de, perdón, aquí tengo una falta de ortografía, árbol de problema, también en matrices, entre otros. Voy a corregir esa parte y lo vuelvo a subir. Tengo aquí varias faltas de ortografía. Entonces, ¿alguna duda al respecto? Voy a corregir de una vez. ¿Alguna duda? Sí, licenciado. Y me surgieron varias dudas con esta estructura.
El bosquejo preliminar de temas, ¿en dónde, cuál sería su posición en Su este? espacio, Ah, exactamente, su sí. espacio. Tienes razón. Tienes razón. Ahorita te indico. Muy bien, Lick. Ok, como estoy arreglando el documento, bosquejo, tienes toda la razón. Entonces, después de hipótesis, coloquemos el bosquejo preliminar. Muy bien, Yo licenciado. les voy a modificar ese documento ahorita para que ustedes lo tengan ya en en el clase. Y perdón, ahorita se los corrijo de una vez. ¿Alguna otra duda? El bosquejo también debe llevar una estructura que nos va a brindar, por ejemplo, en el capítulo 1, colocar los antecedentes. Ya. También. Sí. Ok, claro que sí. Entonces, vamos a hacer eso ahora. Ya sé qué voy a hacer. Bueno, hagamos algo para no interrumpir tanto la clase. Yo les había mostrado es el que, ya sé cuál fue el que les mostré. Espérenme un momento, ahorita termino esto.
Ok. Voy a agregar un ejemplo acá del buscador. Una vez. Les había mostrado un ejemplo en una clase. Solo esperen un momento. Estoy buscando ese ejemplo que les di para que ustedes se puedan ver. Ya, creo que lo encontré. Sí, pero esto tiene un error. Bueno, luego se los subo, jóvenes, o sea, pero tiene que ser el día de hoy que se los tengo que subir. Porque el anterior no lo encontré. Ahí pendiente. ¿Alguna otra duda al respecto? Es que está malo porque cada uno de los capítulos, digamos, el subtítulo tiene que ir ya numerado y entonces este no está numerado correctamente.
digamos, capítulo 2, después tienen que ir 2.1 y luego capítulo 3 tienen que ir 3.1 y así sucesivamente. Y ahorita me acabo de dar cuenta que este no está así. Estaba buscando el anterior, el que les había mostrado, pero no lo encuentro. Tal vez en el correo, vamos a ver, en la nube. No, luego se los comparto. Pero ya tienen una guía, ya solo haría falta que les suba el nuevo con la descripción correcta para que ustedes lo tengan. ¿No tienen ninguna otra duda? Pues pasamos a la presentación. Bien, licenciado, ahí un compañero mandó un mensajito de los subtemas. ¿Cuál sería en la nomenclatura hasta 4 números? ¿O Sí, cuánto es la secuencia? ya. Ok. Sí, sería hasta llegar al nivel 4. Sería, si tengo, por ejemplo, el capítulo 3.1.1.1 hasta ahí. Ya luego, pues, lo demás con viñetas. Ah, muy bien. Licenciado, yo tengo otra duda porque el plan de investigación va por capítulos y también el bosquejo de temas. Sí. Sí, muy bien. Esa era la duda. Muchas gracias, licenciado. No hay pena. Estamos. El bosquejo sí es como si ya tuvieran estructurada el trabajo y lo van a tener que presentar por capítulos. Entonces, no encuentro el ejemplo que les estaba mostrando en aquella ocasión y como cambié de máquina, entonces no lo tengo a la mano. Pero al encontrarlo, o sea, yo les voy a hacer, les voy a subir y tienen que ser otro, porque si no lo encuentro. Bueno, entonces, ¿alguna otra? Con el compañero dice, Eli, ¿cuántos subtemas recomienda por cada capítulo? Ustedes lo pueden desagregar lo más posible. No se preocupen que por eso es que se llama bosquejo preliminar. ¿Por qué? Porque en el camino van a ir ustedes cambiando títulos o van a agregar o van a quitar. Lo más que puedan desagregarlo. O sea, si ustedes quieren dejar solo, digamos, en subtemas unos 5, pues está bien, pero ustedes van a tener que modificarlo en el transcurso de su estudio. No sé si eso responde a tu pregunta, Dani. Aunque, listo. Sí, es que por eso, bueno.
Voy a ver si encuentro, o para que ustedes tengan una idea del bosquejo preliminar. Voy a tomar cualquier tesis de las que están en la web y les voy a mostrar al respecto. Vamos a ver. Ah, la que estábamos viendo. Esa me parecía bien. Solo que supongo que lo cerré. Aquí está. Bueno, entonces, el bosquejo. Ah, sí, esto les va a servir. Esto les va a servir. Ahorita les muestro. Esto les va, solo para que ustedes puedan visualizarlo, luego les subo ya sea ese o otro. Pero, para que ustedes se den cuenta. Ya en el trabajo, si ustedes se dan cuenta, capítulo 1, tenemos el título general, que es lo que va a contener eso. Y tiene 1.1, panorama socioeconómico, 1.1.1, situación social, 1.1.2, situación económica, etc. Y así ustedes lo van seccionando. Luego tenemos capítulo 2, medio físico, 2.1, ecosistema, 2.1.1, lo que contiene el ecosistema son hidrografía, bosque, suelo, y dentro del suelo está el 2.1.3.1, composición de los suelos, también está el 2.1.3.2, destrucción de los suelos. Luego está otro elemento, capítulo 3, centros poblados, por ejemplo. Entonces ustedes van a colocar el 3.1, organización de centros poblados. Luego dentro de esa organización está la política, la administrativa, la demográfica, pero dentro de la demográfica está población, población total, población por área geográfica. Esto es por el tema que está en esta tesis. ¿Ya? Y también tiene, dentro de población total, está, bueno, aquí no le hubiera colocado población total, yo solamente hubiera colocado población. El 3.1.1, 3.4, densidad poblacional, por sexo, edad, grupo étnico, y así sucesivamente, si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene población. Luego, el 3.2, que está contenido, es el segundo como gran título del capítulo 3, si ustedes se dan cuenta. Tenemos el 3.3, entidades de apoyo. Este está bien completo. Sistemas de servicios, pero ustedes no van a ver todo esto, pues ya es una tesis grande. El 3.5, flujo, comercio y financiero. Capítulo 4, los factores de producción, trabajo, que incluye trabajo, tierra, capital, etc. Actividades económicas importantes. Ustedes solamente van a hacer 4 capítulos. Nada más. Ya, a lo máximo 4 capítulos. Y aquí pues hay más. Entonces así es un bosquejo preliminar, lo que posiblemente va a incluir el trabajo que vamos a realizar. Y se recomienda que no sean más de 4 capítulos para su trabajo. ¿Estamos? No sé si con esto ya les da una visión. Pero les voy a subir este o algún otro para que ustedes se guíen. ¿Estamos? Pero tiene que ir relacionado con su tema. Por ejemplo, Auri, ¿cuál es tu tema? Es la educación financiera. Ok, la educación financiera. Entonces, pero ¿podrían darme el nombre completo de tu tema? Sí, es la... ahorita se lo... Y eso en el examen, ya, Cruz Calavera, desde ya. Es educación financiera en los estudiantes de economía y el progreso. Espéreme. Bueno, pero con eso, con lo que me dijiste es educación financiera. Digamos que en uno de los capítulos, tú, digamos en antecedentes, vas a mencionar si son de la escuela de economía,
Entonces vas a mencionar como por ejemplo los antecedentes, cuando fue fundada la escuela, como antecedente, ¿verdad? Y cómo ha ido creciendo los estudiantes. Como no nos da el registro de estadística dentro de esos 5 años, cuántos estudiantes son, vas a hacer una gráfica de cómo ha ido creciendo y que proporcionalmente todo eso lo vas a ir explicando y tienes que colocarles el título a cada uno de los estados que tú vas a creer conveniente que va a incluirse dentro del trabajo. Luego, en los resultados, por ejemplo, en los resultados, como tú hiciste una encuesta y viste aspectos generales, entonces ahí ya puedes determinar que con base a la encuesta se puede determinar que aproximadamente el 80% de la escuela de economía son mujeres y el 20% son hombres. Un ejemplo, ¿sí? Y que se encuentran dentro de las edades de tal y tal. Y que eso pues ayuda bastante. Y entonces tú vas a colocar, bueno, población estudiantil, entonces describes la población estudiantil, cómo fue seleccionada en base a una muestra y vas colocando cada título. Entonces, para los demás, no sé si tienen alguna duda sobre, si se dan cuenta, llega hasta al 4.º nivel, no llega a 5.º nivel. Muy bien, licenciado. Y en el bosquejo solo van los temas, ¿verdad? Ahí no va nada desarrollado. Solo los temas. Lo que posiblemente van a investigar. Muy bien. Y recuerdo que dijo que el bosquejo más adelante sí podría ser modificado, ¿verdad? Sí, o sea, ese conforme ustedes van realizando su investigación, este tema no, porque no me sirve, lo quito. Pero hay que agregar porque este sí me va a hacer funcionar. Todo esto que está aquí en esta serie, no lo voy a usar, la quito y coloco lo que sí me va a servir. O puedo agregar también. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Todo claro? O como el estudio que van a hacer del agua del río Las Vacas. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, licenciado, gracias. Bien. Todos los demás me preocupan porque no sé qué van a hacer cuando estén con el examen privado y público. Pero bueno, si se van a quedar así callados, van a perder. Pero bueno, continuemos. La fecha. Bueno, entonces, en base a lo que están preguntando, la fecha. Ustedes tienen examen del 7º semestre de esta en la otra jornada. Aquí está. El 20. Ok, el miércoles. Entonces dejémoslo para el miércoles, jóvenes. Lo voy a cambiar de una vez en mi clase. El miércoles ya no tienen evaluación. Miércoles 29. No. 22. Sí. 22. Ok. Y vamos a ingresar. Veintidós.
22 hasta la medianoche. En sí, ustedes ya casi tienen todo. El que me preocupa es el grupo que todavía aún le hace falta para definir su tema. Los demás, pues, han ido avanzando conforme al tema que seleccionaron desde un inicio, se les ha ido corrigiendo. Entonces, miércoles santo, Lex. No. Bueno, no sé, no. Vamos a ver, miércoles santo, no sé si es ese de miércoles santo. No, todavía faltaría una semana. Bueno, ¿estamos alguna otra duda? Miércoles 22. No hay dudas. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? Sí, me da tiempo. Ok, listo. Entonces, vámonos a la presentación. Espera un momento. Se lo voy a cambiar de pantalla. Sí, que anda. Listo. ¿Se visualiza la presentación? Sí, licenciado. Ok. Bueno, ya vi unas faltas de ortografía ahí también con... Ok, bueno, entonces el análisis de los datos es fundamental y lo cual a ustedes les va a dar la noción, les va a dar la idea y les va a concretar los resultados que quieren obtener. Puede hacer que lleguen al resultado que ustedes en algún momento pensaron que iban a obtener, pero en otras ocasiones no es así. Existen muchos estudios donde la persona o el grupo de personas o la empresa o institución o organización internacional tiene que volver a realizar una encuesta para poder corregir datos y eso significa costos. Por eso es que en la actualidad les he indicado que varios documentos ya tienen lecciones aprendidas porque sí, realmente son pérdida de recursos en muchas ocasiones. Acá en esta presentación, pues la información o la estadística o los datos vienen, o sea, desde cuando se realizó el censo, cuando andaba María y José, y pues data desde hace mucho tiempo, y lo cual ha servido para poder cuantificar, para poder identificar y para poder tomar decisiones. Actualmente el manejo de bases de datos existen infinidad de maestrías ahora que se le llama ciencia de datos. La San Carlos aún no tiene, creo, dentro de sus maestrías en la universidad, creo que aún no tiene la de ciencias de datos. Pero sí es importante aquellas personas que les llegue a gustar el análisis de los datos, pues que lo sigan, ya que ahí pues van a perfeccionar la técnica que tengan, ya sea en cualquier programa, puede ser Stata, puede ser EBIUS, puede ser SPSS, puede ser R, puede ser
Python, etcétera. Hay una infinidad de programas para poder manejar bases de datos. Lo recomendable en la actualidad es R, parece que tiene más temática para el análisis de datos, más amplia. Python también, pero al parecer, pues ellos dos son los que priman ahora en el mercado y pues son con licencias gratuitas. A no ser que aquí necesiten ustedes alguna librería especial para analizar ciertos datos, pues se paga, pero no es en gran proporción. Entonces, y los datos en la actualidad, pues son relevantes para poder tomar las decisiones que se van a decidir en algún momento. Cuando aparece la parte informática, ahora pues en redes sociales pues promocionan mucho los diferentes programas informáticos que hay para el análisis de datos. Y pues si a ustedes les interesa, serían muy buenos economistas. Hay buenos economistas, pero ahora lo que falta son economistas en el análisis de ciencias de datos. Para su información, el sistema bancario por ley debe de tener una unidad de riesgos y esa unidad de riesgos, el que llega a ocupar ese puesto es un economista y qué mejor si es con el análisis de datos. ¿Y por qué es que se utiliza todas estas plataformas para poder analizar los datos? Porque si vemos una base de datos, cualquier base de datos, y vamos a ver una ahorita, digamos, la que sea, pues nos presenta una infinidad de información y no está condensada en un resumen, donde me pueda mostrar las medidas de tendencia central o la frecuencia de un producto o o de las edades de una persona. ¿Ya? Entonces, es condensar en realidad, pues, en una gráfica, en un cuadro, el resumen de esos millones o miles de datos que pueda tener en una base de datos. Para mostrarles algo importante o para indicarles algo relevante, cuando uno maneja una base de datos, realmente molesta mucho a que cuando uno crea celdas combinadas en una base de datos, no se recomienda realizar eso de celdas combinadas o colocarles títulos. Una base de datos es cruda y la vamos a ver ahorita en unos momentos. En sí es reducir los datos y les voy a mostrar, voy a ingresar a la página de donde he sacado varias información y es el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala. Les voy a mostrar de dónde se voy a extraer cualquier base de datos. Por ejemplo, ahí hay personas que van a hacer algo sobre el salario, pues hay bases de datos de lo que es salarios de hogares, de condiciones de vida. Por ahí también vi un tema sobre pobreza. Y entonces ahí ustedes lo van a poder encontrar. Entonces a cualquier navegador y ingreso INE Guatemala, sabemos que la página es www.ine.gt, ingresamos y estadísticas por tema y vamos a ver condiciones de vida, por ejemplo. La de condiciones de vida es la que mide la pobreza y acá, si ustedes ven, es un apartado de base de datos. La última fue elaborada en el 2014 y si se dan cuenta están ESPCS. Pero aquí se manejan una infinidad de datos, miles de datos que no se pueden, o sea, condensar o entender. Voy a habilitar. Esperen, para que ustedes vean cómo es que se presentan esos datos en SPSS. Solo es que me abra.
Listo. Entonces, ahorita les voy a mostrar. ¿Alguien puede manejar SPSS? Jóvenes. Nadie. Bueno, ok. Si ustedes observan, imagínense esta base de datos, cómo poder analizar. Y SPSS pues tiene la bondad de que en pequeños resúmenes, por ejemplo, en análisis estadística descriptiva, pues tienen la frecuencia, se pueden sacar todos aquí de la media, la moda, la mediana, la media armónica, entre muchas cosas más. Y como ustedes observan, pues región no tiene ni nombres, nada por el estilo, pero SPSS, o sea, cada una de las bases de SPSS cuenta con una lista de variables. ¿Cuáles son las variables y cuáles son las que le integran? Si ustedes observan, lo único que tiene título acá son cada una de las columnas. ¿Ya? Para alguien que maneja bases de datos, pues digámosle así, o sea, su peor mal es que encontrar una base de datos donde esté justificada en 2 columnas un título. Entonces, eso es para ponerlo bonito y para algún trabajo, pero alguien que maneja base de datos, su mal es ese. Y esta vista de ventana aquí nos muestra, bueno, que existen regiones. ¿Cuáles son las regiones que existen? Y así, hasta la región metropolitana, la región norte, nororiente, etcétera. ¿Y qué representa cada una de ellas? La 8 es Petén y así, si ustedes aquí pueden identificar en SPSS. ¿Ya? ¿Qué es una muestra y cómo es que se muestra una base de datos? Esto es en SPSS, hay en Stata, hay también en Ibius, etc. En cualquier formato. Aquí tenemos cada uno de los departamentos, si nos damos cuenta son 22 departamentos y qué número representa cada uno de ellos en el orden, etcétera. Y así podemos ver, o sea, es solamente para que ustedes vean cómo es una base de datos y que se nos haría difícil el poder analizarlo de esta forma. Y para hacerlo fácil, les voy a dejar de presentar y les voy a ir a mostrar los resultados. Solo voy a salirme del CPCS. Listo. Listo, ahorita les muestro. Bueno, del SPSS se pueden copiar cuadros como los que les voy a mostrar ahorita. Si ustedes se dan cuenta, esto ya tiene sentido. Ya lo puedo analizar. Entonces dice que pobreza, este es el peor mal para alguien que le entregan una base de datos y hay celdas combinadas, aquí porque ya va a ser entregado los resultados y todo. Si ustedes visualizan el total de la pobreza es de 59.3, aproximadamente 60, la extrema pobreza es de 23.4 y la no extrema es de 35.9 y la no pobreza de 40.7. Entonces, cada uno de los departamentos, aquí ustedes lo pueden visualizar, pero esto ya lo puedo analizar. Ya no es como teníamos la base de datos y que no lo puedo analizar. Y aquí hay diferentes pestañas donde me muestra lo urbano y lo rural, por departamento,
por población, por grupos de edades. Eso muy perfectamente se puede analizar, pero no así los datos que tenía en la base de datos. Por eso es que la ciencia de datos o el análisis de datos simplifica para muchas personas el poder tomar decisiones. Y ustedes van a entregar una base de datos, la cual yo la voy a ingresar a cualquiera de los programas de análisis de información para ver la consistencia de esa información que ustedes tienen ahí. Ok, continuamos con la presentación. ¿Alguna duda hasta el momento? Jóvenes. No, licenciado. Gracias por responder. Licenciado, a mí sí me surgió la duda. Yo nunca he trabajado con ese programa que usted mostró. No sé si es algún programa o sea, ¿en dónde lo conseguimos? Si ustedes quieren trabajar en SPSS, les puedo mandar un link donde ustedes lo pueden bajar y la versión gratuita, ¿ya? Pero pueden trabajar el Excel. Si no son muchos datos, pueden trabajar en el Excel para que no se complique. ¿Ya? No hay ningún problema. Muchas gracias, Lick. ¿Ya? Lo que pasa es que, digamos, en SPSS, digamos que tú quieres, como codificaste tu boleta, o como si estás codificando tu boleta, y digamos que en alguna de las preguntas existe otros, y ahí codificaste otros códigos, entonces lo puedes agregar a esa base de datos, pero ya automáticamente el SPSS viene y le asigna un código a esa respuesta que, digamos que si me están preguntando nivel de estudio, pero solo mis preguntas llegan a diversificado. Y unos me dicen que están en la universidad, pero esos que están en la universidad, bueno, son doctores, son dentistas, economistas, ingenieros, pero eso no lo tengo codificado. Y tú vienes y codificas cada uno de esos, lo ingresas a esa pestaña de variables, donde la descripción de variables, y automáticamente en la base de datos te cambia ese código. Ya no tienes que hacerlo uno por uno. O en un Excel vas a tener que filtrar o indicarle que te cambie cierta palabra por cierto código. En SPSS no tienes que hacer todo eso. Simplemente agregas, digamos que le corresponde al 50, al ingeniero, 51 economista, etc. Automáticamente, a toda tu base de datos lo transforma automáticamente. En Python es parecido a través de una sintaxis, se hace también para poder corregir esa parte. Pero no necesariamente ustedes pueden trabajar ¿cómo se llama? En SPSS. Ustedes, por la cantidad de datos, sí les aguanta un Excel. Sí les va a aguantar un Excel. Muy bien, licenciado. Aunque sería interesante conocerlo, pero muchas Sí, gracias. claro. ¿Qué fue lo que les di? R, creo que fue, ¿verdad? En macro. R fue, ¿verdad? No, licenciado, ya no nos dio tiempo de verlo, pero Bueno, pero sí, los que nos quedamos en estadística, sí nos enseñó el ICHOLON R y nos enseñó bueno, a codificar. R. Ajá, nos enseñó a codificar, pero sí es muy complicado codificar es más complicado, siento yo, codificarlo en R. Es que ese PCS es más amigable porque ya trae toda la estructura. Ya tú haces sintaxis ya solo para, digamos, relacionar variables, las que tú desees, o que te generen los cuadros que tú deseas, digamos, hacer de esa base de datos que te relacione el sexo con la edad y que te relacione tal vez el sexo con el nivel académico.
Esto ahí sí hay que hacer sintaxis, pero ahí les van dando ejemplos. El SPSS es muy amigable para poder analizar bases de datos que son sociales, es decir, que son bases de datos de personas. Sí, aquí me imagino que para las preguntas abiertas también es mejor trabajar con este PCS, ¿verdad? También se puede. También se puede. Ah, muy bien. Gracias, Lee. Bueno. Ok, yo creo que ya se nos fue el tiempo casi. 2 minutos nos quedan. Bueno, les voy a subir esta parte y creo que aquí dejamos el curso. No sé si tienen alguna duda. Les voy a subir el documento nuevamente, ya corregido. Ahorita lo voy a hacer antes de iniciar la otra clase para que pues ya lo tengan ahí. Entonces, si no hay alguna duda, pues hasta acá sería. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado Gerardo. Nos vemos en el otro salón. Feliz noche, licenciados. Feliz noche. Gracias. Claro.